Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy concluiremos el capítulo 7 del libro del profeta Ezequiel, de los versículos 23 al 27 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El cautiverio y la lección a Israel. El cautiverio y la lección a Israel. Bien, vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en la Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera 60. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos y de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene y buscarán la paz, y no habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote, y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con sus juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Bien, en la Nueva Traducción Viviente dice la misma porción, versículos 23 al 27, capítulo 7. Prepara cadenas para mi pueblo, porque la tierra está ensangrentada por crímenes terribles. Jerusalén está llena de violencia. Traeré a las naciones más despiadadas para que se apoderen de sus casas. Derrumbaré sus orgullosas fortalezas y haré que se profanen sus santuarios. El terror y el temblor se apoderarán de mi pueblo. Buscarán paz, pero no la encontrarán. Habrá calamidad tras calamidad. Un rumor seguirá a otro rumor. En vano buscarán una visión de los profetas. No recibirán enseñanza de los sacerdotes, ni consejo de los líderes. El rey y el príncipe quedarán indefensos, sollozando de desesperación, y las manos de la gente temblarán de miedo. Los haré pasar por la misma maldad que ellos causaron a otros, y recibirán el castigo en tanto merecen. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Viene ahora el cautiverio y la lección a Jerusalén. Los más perversos de las naciones se apoderarán de sus propiedades. No habrá tregua, hasta el rey estará de duelo. Serán juzgados conforme a sus propias normas. Entonces dice, sabrán que yo soy Jehová. Prepara también Dios cadenas de cautiverio. La Reina Valera actualizada interpreta, haz una cadena como haz una desolación. En este día de calamidad ninguno de los líderes de Israel podrá ayudar. Ni profeta, ni sacerdote, ni los ancianos, ni el propio príncipe o rey. Dice enfáticamente el profeta, haz una cadena, dijo el Señor. La necesito atar a los cautivos. El Señor también iba a emplear todo lo que tenía que usar para llevar a cabo su juicio, incluyendo a Babilonia, la más perversa de las naciones. Cuando fuera obvio que ya no había esperanzas, entonces al fin el pueblo se volvería al profeta, sacerdote o anciano. Sin embargo, Dios no los usaría más para transmitir su mensaje de paz. Cuán devastador era el cuadro de esperanza que el Señor les pintaba a los desterrados. ¿Por qué permite Dios que todos leamos acerca de la destrucción y el castigo que les anunció a ellos? Pablo nos da una respuesta. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11. Esta destrucción ahora profetizada afectaría a todas las clases, al rey, los príncipes, los profetas, los sacerdotes, los ancianos y el pueblo en general. El pueblo tenía que haber sido un testimonio para Dios
pero fracasó por completo. Ahora la única manera de dar este testimonio es por medio del juicio. Qué pensamiento tan solemne, pero al mismo tiempo tan terrible. El juicio es completo. Está dirigida a todas las clases y a toda la tierra. Toda nación que rechaza el conocimiento de Dios pierde su fibra moral, pierde su tejido y no tiene medios de apoyo cuando llegan los problemas, cosa que también ocurre personalmente a cada individuo. La figura de la cadena, el cautiverio y la lección. Jehová es Dios. La cadena que el profeta mandó hacer representa el cautiverio en Babilonia. El motivo del encadenamiento del pueblo se expresa en el versículo 23. La tierra está llena de juicios, de sangres. Por todo esto traerá Jehová a los más malos de las naciones, es decir, los más malos en poder y fuerza, los más malos en crueldad. Estas naciones poseerán las casas de los judíos y harán humillar su soberbia, profanándola. La destrucción viene, dice el profeta, buscarán la paz y no la habrá. Con lo cual el anunciador vocea, el profeta anuncia lo que ha dicho Jeremías anteriormente: paz, paz, y no hay paz. Hasta el último momento, tanto el pueblo desterrado en Babilonia como el que se había quedado en Jerusalén esperaba que pronto Jehová trajera la salvación, restaurara la paz y la tranquilidad. Creían que los ejércitos prometidos por Faraón llegarían para salvarlos. Estos llegaron por fin, pero fueron vencidos por Nabucodonosor y se retiraron en confusión, de vuelta a su tierra. Calamidades vendrían, una tras otra, una tras otra. Rumores de peores calamidades seguirían uno tras otro cada vez. El pueblo buscaría consejo de los profetas, encontrando para su tristeza y mayor confusión que la ley de Dios perecerá del sacerdote y el consuelo de los ancianos. Esto había sido profetizado desde tiempos muy antiguos, que al final las visiones de Jehová faltarían a los profetas y que no sería dada a los sacerdotes contestación de parte de Jehová. Sin embargo, ha de señalarse que esto se refiere a los falsos profetas y a los sacerdotes degenerados, ya que en casi ningún periodo de la historia de los hebreos hubo semejante actividad profética como en los 40 años antes de la destrucción de Jerusalén. Se encontraban Nahum, Sofonías, Jeremías, Habacuc, Ezequiel y Daniel. Pero el pueblo no había hecho caso a los anuncios de estos varones de Dios, confiando en falsas y equivocadas profecías de los falsos profetas. El anuncio al final del versículo 27 llegó a cumplirse literalmente. Aunque Sedequías no pudo observar las señales convencionales de luto, su dolor no era menos real por eso. Tuvo que presenciar el degollamiento de sus propios hijos y tuvo la triste experiencia de quedar ciego por el cruel conquistador. Todo esto llegó a cumplirse a causa del mal camino en que habían andado el pueblo y con el propósito de que suplieran quién era Jehová, que era el único y verdadero Dios que castiga a los malos según las obras de sus manos, que visita sobre los pecadores las calamidades que han merecido sus iniquidades. También ofrece la salvación a los que honran su nombre y obedecen sus mandamientos. Así vemos que el prisionero es emplazado, es convocado. Le dice Dios: haz la cadena con la que se ha arrastrado el criminal al tribunal. Esta cadena era el símbolo de la cautividad que esperaba ahora a los habitantes de Jerusalén por la iniquidad, por la abominación y por sus pecados. El cargo presentado contra el preso, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. El hebreo dice literalmente juicios de sangre, lo que podría significar crímenes castigados con la pena de muerte. Tales eran la idolatría, la blasfemia, la hechicería, la sodomía y cosas parecidas. El veredicto que se pronuncia entre tales cargos, Dios es quien lo toma ahora en cuenta, no solo por la profanación de su santuario, sino también por pervertir
el derecho y la justicia entre ellos mismos, puesto que habían andado por los caminos de los paganos y se habían portado aún peor que ellos. Dios iba a traer sobre ellos a los más perversos de las naciones para que los destruyesen y se apoderasen de las suntuosas mansiones que muchos de ellos poseían, por haber puesto las imágenes de dioses falsos en el templo del Dios único. Jehová apartaría de allí todas las señales de su presencia benévola. Por haber cometido un crimen tras otro, Dios los iba a perseguir con un castigo tras otro, calamidad sobre calamidad y rumor sobre rumor. Les asustarán como grandes olas de una tempestad. Carecerán asimismo de la dirección necesaria que esperaban para un trance como este, ya que no tendrían visión de profeta, ni instrucción de sacerdote, ni consejo de anciano, pues no había ya profeta que sea vidente, ni habrá líder religioso ni político que les pueda instruir ni aconsejar. Por tanto, no podrán oír lo que Dios les había de decir por vía de convicción, ya que no les había de decir nada por vía de consuelo. Y finalmente, para que no quede ninguna de las clases dirigentes sin mencionar, se nombrarán también rey y príncipes con el resto del pueblo. Todos ellos recibirán el castigo que merecen. Según su camino haré con ellos y según su merecido los juzgaré. Respecto a estas frases, el pueblo de la tierra, el término es Am-Aretz, el pueblo de la tierra. Ha sufrido varios cambios de significado. Originalmente significaba la masa del pueblo. En el tiempo del Talmud se designaba a hombre ignorante que no estaba versado en la Torá o una persona poco escrupulosa acerca de las leyes de la pureza ritual. Todo esto debe usarse para definir dentro de estos pasajes bíblicos como miembros del Consejo Nacional. Así que vemos que el juicio es aplicado. El profeta vuelve a relacionar el castigo directamente con la ciudad de Jerusalén, y aunque no hay ninguna referencia exacta o directa a esta, el término como ciudad, casa, sacerdote, rey parecen ser muy claras. Estamos frente a la última sección de la declaración del juicio de Dios sobre el pecado de Judá y Jerusalén en esta primera división del libro. Las claves para entenderlos es la totalidad del pecado. ¿Cuál era la abominación que habían hecho? ¿Y cuál era ahora el castigo? Dios le pide al profeta que convierta ahora su persona en un carcelero, que prepare las cadenas, los grilletes, para estos que han de ser cautivos, como en Nahum 3:10. Este versículo contiene esta imagen, estos juicios que han de caer por la violencia y por el orgullo que habían estos hombres ahora detentado. Los instrumentos de castigo serían estos hombres terribles, estos hombres malvados, los más malos y los más poderosos. Estos tomarían posesión de sus casas, de sus hogares, por el castigo, como castigo de la desobediencia de Levítico 26. El profeta está afirmando que se cumple lo que se había anticipado. Así, ellos habían quedado advertidos, pero hicieron oídos sordos a todas las advertencias. Finalmente, el alcance del castigo sería nacional. Y hoy vemos y sabemos que el castigo será mundial. Es importante resaltar que el profeta habla de estos alcances en esta dimensión. Comienza presentando la profundidad del mismo. Dice desastre tras desastre. Usa la repetición para potenciar el significado del término. La frase que se traduce desastre, Jobá, indica literalmente caída y se usa en el libro de Job para referirse a las desgracias que cayeron sobre él mismo. Esta frase se completa con la siguiente, rumor tras rumor. Es decir, después del desastre llegarán una tras otra las noticias, rumor o noticias del castigo o la situación de la ciudad o las personas. En segundo lugar, se menciona que el castigo alcanzará a todos. El profeta comienza mencionando la búsqueda iniciada por el pueblo, la paz, o
la respuesta de parte de los líderes religiosos y civiles para encontrar y buscar la paz. En la lista de liderazgo de la nación, el profeta comienza hablando desde los líderes religiosos, las cúpulas del poder, las cúpulas del liderazgo. Y ahí la ley, el sacerdote, el consejo y los ancianos estarían ausentes. La falta de lo que era la característica de su tarea de liderazgo muestra la profundidad de la falla que habían tenido en guiar al pueblo. Los líderes religiosos habían sido corrompidos y también el liderazgo civil natural, el liderazgo de los hombres también había sido corrompido. Así que todo el pueblo ahora había fracasado y serían castigados por este fracaso. Nadie escaparía al juicio, ni siquiera aquellos que por su función y formación debieron poder ayudar al pueblo en esta circunstancia. Y no lo pueden ayudar, pues habían participado del mismo pecado que este. El líder y el pueblo, los líderes y los habitantes de la ciudad habían sido igualmente culpables. Por eso dice Jehová, sabrán que yo soy el Señor. Este capítulo tiene algunas lecciones muy importantes para nosotros. La primera tiene que ver con una sociedad que no puede violar los mandatos de Dios y no pagar un precio por ello. Y es un precio que comienza en la vida interna de la misma para luego extenderse hacia afuera. Por otro lado, debemos tener presente que no hay nada que podamos nosotros esconder o alejar del castigo de nuestro pecado. Las fuentes de seguridad humana no pueden liberarnos del mismo. No importa cuán lejos tratemos de huir, el sentido de culpa viene con nosotros. Por último, recordemos que la abundancia que buscamos no nos puede librar ni de nuestras necesidades físicas en los momentos de crisis y mucho en los espirituales. No podemos hacer nada para comprar el favor de Dios. La reacción de Israel a esta profecía nos da los ejemplos de la reacción. Nos dice cuál sería la reacción a esta profecía. Habría angustia, quebranto y desesperación. Cuando este pecador se encontrara en esta circunstancia, recordarían las palabras que les había dado Dios por medio de los profetas y que ellos pensarían que nunca caería sobre la nación que Dios había escogido. Pero finalmente se darían cuenta de la destrucción que se les había advertido y que ahora estaban sufriendo. Ese momento sería el momento cuando ellos descubrieran que era muy tarde. Su búsqueda desesperada de liberación y de paz en ese momento sería ya inútil. Dios dijo que vendría quebrantamiento sobre quebrantamiento, rumor sobre rumor, malas noticias sobre malas noticias. Los golpes del infortunio caerían irremisiblemente uno sobre otro sin darle respiros. La palabra que se traduce quebrantamiento, que solo se menciona aquí y en Isaías 47:11, lleva la idea de ruina o desastre. Sería igual que las catástrofes que cayeron sobre Job, que todavía no terminaba de anunciarse una de ellas cuando venían noticias de otra. Los rumores que hablaban de alianzas y libertadores se extenderían sobre Jerusalén, así como los relacionados con golpes y cambios de suerte para Babilonia, y cada uno de esos chismes sería aceptado con gusto por el pueblo ansioso. Además de escuchar todos estos rumores que correrían ahora por las ciudades, el pueblo también buscaría respuestas, pero ya no habría. Buscarían dónde estaban los consejos de Dios, pero estos se habrían esfumado. Esto sería inútil, porque ellos se habían negado consistentemente y sistemáticamente a escuchar las advertencias por aquellos voceros de Dios, por aquellos mensajeros de Dios. Por eso cuando buscaran desesperadamente la respuesta en este tiempo de necesidad que ha venido a causa del castigo, nadie estaría dispuesta a dársela. Debido a que no habría ayuda de parte de Dios,
el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo temblarán. ¿Quiénes eran los reyes y quiénes eran los príncipes? Ezequiel usaba la palabra príncipe para referirse a Sedequías, y nunca le dio el título de rey. Al único que el profeta llamó de esa forma fue a Joaquín, que estaba cautivo en Babilonia. El rey Joaquín ya estaba en cautiverio y llorando la inminente caída de Jerusalén, mientras que el príncipe Sedequías aún se encontraba en la ciudad, desesperado por el aprieto en el cual se encontraba. Como resultado de ello, el pueblo de la tierra también se encontraba temblando de miedo por su destino incierto. De nueva cuenta, el Señor dijo que su castigo sería según su camino y con los juicios de ellos. Vemos aquí que donde quiera que se quebranten los límites de la ley de Dios, se encontrará uno atado y retenido por las cadenas de los juicios a causa de nuestra impiedad. Estos hombres, esta ciudad, habían caído en pecado, habían dejado de oír la instrucción de Dios, y la angustia se apoderaba ahora de ellos. Dios vendría a juzgarles conforme a sus iniquidades. Que Dios nos capacite para buscar la buena parte que no es quitada. Que Dios nos ayude a buscar tesoros en el lugar donde no perecen. Hasta aquí, en esta sección, hemos conocido dos actitudes diferentes ante el cumplimiento del trabajo que Dios nos ha encomendado. Por un lado, Ezequiel representa a aquellos que escucharon la voz de Dios y cumplió con su tarea fielmente. Aunque al principio vemos que él va a dar esta profecía a un pueblo que no le va a escuchar. Aún sabiendo que había quienes no le habrían de escuchar, él estuvo dispuesto. Por el otro lado, tenemos a Israel, que esperaba las bendiciones que Dios le había prometido, pero que no quería escuchar ni su voz, ni hacer lo que Dios le había pedido. El fracaso empezó al desobedecer la comisión que Dios les había dado, de ser la sal, de ser la luz, luz a las naciones. Finalmente, esta desobediencia terminó en una rebelión abierta que los llevaría a destrucción. Vemos aquí a los que rechazan a Dios, a los que rechazan su instrucción, a los que rechazan su ley, a los que rechazan sus mandamientos, a los que rechazan su palabra. Dios había comisionado a esta nación a vivir de una manera distinta que los demás pueblos paganos que les rodeaban. Su estilo de vida debía mostrar adoración al Señor, quien es el único digno de toda alabanza, porque es el creador del universo, el sustentador de la vida. En vez de cumplir su comisión y vivir según las normas divinas, vivieron conforme al patrón establecido por sus vecinos. Y dice la palabra que aún se comportaron peor que aquellos que no conocían a Dios. Así, Dios fue menospreciado por esta nación, y su luz en aquella nación se fue apagando, y no pudo brillar su luz. Al final, el Señor les mandó la recompensa que merecían por su desobediencia, por su iniquidad, por su pecado. Pensemos en estas palabras. Pensemos en este trabajo que Dios nos ha encomendado. ¿En cuál de los dos grupos estamos? ¿En los que escuchamos o en los que hacemos oídos sordos? En aquellos que negamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que observan los demás en nosotros? ¿Cuál es la adoración y la alabanza que damos a Dios? ¿De qué manera servimos al propósito de Dios? ¿De qué manera colaboramos en la misión de Dios?
¿Hay alguna diferencia notable entre nosotros y aquellos que no conocen a Dios? Hagamos una evaluación sincera hoy de nuestra vida. Si es necesario que nosotros cambiemos algo, es momento. Si aún no hemos decidido seguir a Cristo, hoy es el día de salvación. Si tenemos que dar algún nuevo paso de obediencia, aun cuando ya hemos conocido de la palabra y ahora reconocemos el propósito que Dios ha puesto en nuestras manos, demos ese paso con fe. Si aún hoy, sirviendo a Dios, nos hacen falta cosas por mejorar, hagámosla. ¿Estamos sirviendo a medias o estamos sirviendo a Dios de una manera completa que le agrada a Él? Según nuestro trabajo, ¿de qué recompensa somos merecedores? Recibiremos una recompensa como la de Ezequiel, un hombre que oyó y puso en práctica, fue obediente, o una recompensa como la que cayó sobre Israel, la de ese trabajador rebelde que se negó a trabajar, a esa nación que dejó pervertir la palabra, a esa nación que se vanaglorió en su ego y en su orgullo, que se regordeó en sus propiedades, que se envaneció en sus riquezas. El pueblo de Jerusalén se vanaglorió de la majestuosidad de su ciudad. El templo mismo llegó a colocarse en un lugar especial de vanagloria. La soberbia de ellos brotó de su corazón y esta fue aplastada cuando los malvados y terribles hombres babilónicos destruyeron su casa y sus lugares santos en Jerusalén. Si nosotros estamos dispuestos a humillarnos, a ser obedientes y a seguir lo que Dios nos ha comisionado, seremos los más dignos de ser reconocidos delante de Dios. Pero si nosotros nos negamos a emplear este tiempo para cumplir con la misión de Dios, entonces es posible que Dios nos humille para eliminar la soberbia en nuestra vida. Busquemos a Dios hoy, que todavía se puede buscar. Hagamos este trabajo que Dios ha demandado de nosotros hoy, que podemos acudir a Él, porque no hay otra forma de tener éxito si no hemos tomado una decisión resolutiva a todo lo que Dios nos pide. Busquemos de Dios, evitemos el castigo, aprendamos la lección y escuchemos a Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos ahora, Señor, por las bendiciones que nos provees, porque nos das de tu amor, nos permites de tu compañía, de tu guía, del alimento diario, tanto el físico y el espiritual. Y Señor, en cada una de esas acciones podemos reconocer que todo provee de tu mano. Señor, somos pequeños y somos inútiles si no confiamos en ti y no damos cada paso, Señor, sostenidos de tu mano. Permítenos, Señor, seguir creciendo en sabiduría, en discernimiento, Señor, y que también nuestras obras den testimonio de nuestra fe. Señor, gracias por todo lo que haces día a día con nosotros, Señor, pero sobre todo porque nos permites seguirte conociendo de una manera personal e íntima. Te pedimos, Señor, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros seres queridos, para que ellos también prontamente puedan reconocer que solamente en ti hay salvación. Gracias te damos de todo ello, Señor. Todo lo rogamos, pedimos y clamamos a ti por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.